Hay un sistema operativo basado en Linux que se ha vuelto increíblemente popular en muy poco tiempo. Siendo que fue creado apenas en 2022, ya ocupa el primer lugar en el ranking de DistroWatch por encima de opciones veteranas que tuvieron ese puesto, como Linux Mint o Ubuntu. Estoy hablando de CachyOS, del cual me han pedido bastante que haga un video. Mucho se destaca su rendimiento, su facilidad de uso o el hecho de ofrecer la misma libertad que Arch Linux. Y sobre todo hay motivos por los que también ha llamado mucho la atención del público gamer. Por eso en este video vamos a ver qué ofrece el sistema y haré unas pruebas de benchmark para comprobar qué experiencias podemos obtener de CachyOS. ¿Tendrá un rendimiento superior al de Windows para jugar? Este video es traído aquí gracias a GBG Mall, nuestra tienda de confianza donde podemos adquirir licencias originales para Windows a precios muy económicos. También encontraremos licencias para Office, distintos programas e incluso videojuegos. Si aplicamos el código de descuento TU25 obtendremos un 25% de descuento adicional. Con estos descuentos obtendremos precios insignificantes comparado a los precios de Microsoft. Pero, ¿cuál es el truco? ¿Por qué son tan baratas estas licencias? Bueno, esto es porque se tratan de licencias OEM. Este tipo de licencias son utilizadas por los fabricantes al vender equipos con Windows ya preinstalado. Su limitación es que se ligan a la placa base de la computadora, pero considerando su precio es un detalle insignificante, sobre todo si no van a cambiar su equipo o la placa por mucho tiempo. Estas licencias son completamente legales y son una excelente opción para tener nuestro Windows activado con todas las actualizaciones que lanza Microsoft. En la descripción y un comentario fijo les dejaré los enlaces y el código de descuento. Muchas gracias a GBG Mall por patrocinar el espacio. En la introducción hablé que uno de los puntos que se destacan de CachyOS es su facilidad de uso. Esto no es algo de sorprender de Linux en estos días, hay muchas distribuciones fáciles de usar. Pero en este caso es un punto que se suele resaltar porque CachyOS está basado en Arch Linux. Para lo que ya estamos en esto, Arch Linux no necesita presentación. Para los demás, basta con saber que es una distribución bastante compleja de configurar, pero al mismo tiempo ofrece una gran libertad para hacerlo a nuestro antojo. También es una distribución en la que se basa SteamOS. En el caso de CachyOS, se podría decir que es como un Arch Linux pero turbo y que funciona desde el primer momento sin pasar horas configurándolo. En Linux hay casos en los que puede ser todo un desafío instalar los drivers propietarios de Nvidia. Estos son los que mejor funcionan. Algunas distribuciones resuelven esto con una herramienta que permite gestionar la instalación fácilmente, pero en el caso de CachyOS estos drivers ya vienen por defecto, no tenemos que hacer nada. Vamos a comprobar si efectivamente es así y qué tan bueno es frente a Windows 11 en una RTX 3050. Esta es la web de CachyOS, vemos que hay dos ediciones. Primero tenemos la edición de escritorio y si bajamos encontraremos la edición portátil. Esta última está pensada y optimizada para la Steam Deck y otros dispositivos similares conocidos como PCs consolizados. Ofrece una experiencia similar a SteamOS. Para una PC normal es recomendable instalar la edición de escritorio, y es claro la que vamos a probar para este video. Además, esta nos permite elegir entre un montón de entornos de escritorio diferentes de GNU Linux, así que si tenemos uno favorito en particular, de seguro lo tendremos disponible para elegir. ¿Qué requisitos pide esto? Según su wiki necesitamos al menos 3 GB de RAM y 30 de espacio de almacenamiento, pero recomienda al menos 8 GB de RAM y 50 de espacio de almacenamiento. Más que requisitos para CachyOS, diría que es más bien una referencia para tener una experiencia agradable. En realidad esto depende mucho de cómo lo instalemos y el uso que le demos. Incluso podemos instalarlo sin interfaz gráfica. Hay muchas cosas útiles en la wiki, nos indica cómo grabar la ISO al pendrive usando Balena Etcher. Pero en mi caso voy a usar Ventoy que me permite tener múltiples instaladores de sistemas en una sola unidad de arranque y simplemente arrastrando la imagen a la carpeta del pendrive. Hacemos que arranque desde el pendrive y elegimos CachyOS. Aquí estamos en el modo live. Aunque podemos probar el sistema en este modo, vamos a ir directamente a la instalación. En la misma pantalla de bienvenida tenemos el acceso al instalador. No nos deja instalarlo si no hay conexión a internet. Parece que la corrupción de Microsoft se está propagando a las distribuciones de Linux. Me extraña, pero bueno. Vamos a conectarnos a internet para continuar. Ahora sí, primero debemos elegir el cargador de arranque.
Esto ya no suele ser típico elegir en las distribuciones más sencillas de usar. Y el que no tiene experiencia en Linux probablemente no sepa qué hacer aquí. Yo voy a elegir Grub porque es lo más conocido y es lo que podría elegir cualquiera que le interese hacer una instalación dual boot con Windows. Como toda instalación debemos configurar la ubicación, distribución de teclado, el particionamiento. Acá hay algo que se debe mencionar. Muchas distribuciones en general nos dan la opción de instalarla junto con Windows, pero previamente a esto suele ser necesario reducir el espacio de la unidad de Windows para poder crear las nuevas particiones de Linux. En este caso no es necesario, aquí mismo podemos ya seleccionar la partición de Windows, en mi caso figura pintado de amarillo, y nos deja reducirlo para darle espacio a CachyOS y eso es todo. Miren la cantidad de entornos de escritorio que hay para elegir. Si bien cada entorno es un mundo, tenemos un pantallazo y una breve descripción de cada uno. Para el video voy a elegir KDE Plasma, que es el que tienen como principal. En la siguiente sección podemos elegir paquetes extras para instalar, entornos adicionales, soporte para impresoras o herramientas adicionales. Dejaré todo como viene por defecto. Lo demás es poner el usuario y confirmar todo. Así que nos vemos cuando esté el sistema ya instalado. Ahora sí, vamos a arrancar CachyOS. Miren lo que es el menú Grub, está más personalizado. Mucho mejor a como lo dejan otras distribuciones así a lo seco nomás. También le pusieron empeño en el logo de arranque. Cabe aclarar que fue necesario desactivar el Secure Boot desde el menú BIOS para poder arrancar CachyOS. Hay distribuciones que funcionan con esta característica, pero este no es el caso. Bueno, aparece la pantalla de bienvenida nuevamente, pero esta vez ya tenemos el sistema instalado en la PC. ¿Qué trae instalado CachyOS? Así como viene por defecto, no hay mucho software instalado. Tenemos lo básico: navegador de internet, editor de texto, reproductor de video, herramientas básicas en general, no esperen ver una suite ofimática o algo más allá. Para el que odia ver bloatware como el que trae Windows, este sistema viene súper limpio. Si queremos aplicaciones adicionales, aquí podemos encontrar un gestor con varias cosas para empezar. Recopilaron unas cuantas de las aplicaciones más populares en Linux. Desde el menú podemos encontrar un par de gestores más avanzados o bien recurrir al mismo terminal si así lo preferís. Esto maneja los mismos comandos que ArLinux. Pero vamos a pasar directamente a lo que todos queremos ver, las pruebas de benchmark. Lo primero sería instalar Steam, pero hay un paso previo que debemos hacer. Según la wiki, debemos instalar el paquete Gaming. Esto instalará todas las dependencias y bibliotecas necesarias para que CachyOS funcione mejor con los juegos. Debemos seguir las instrucciones, al final ponemos S para continuar con la instalación, y ahí comenzará a descargar e instalar varias cosas como Proton, Wine y muchas otras que no pueden faltar en una distribución que va a ir enfocada a los juegos. Después de la instalación reinicié el sistema para asegurarme por si acaso que todo funcione correctamente. Como vemos, el paquete Gaming nos instaló todo lo necesario de una sola pasada. Incluso ya tenemos ahora los clientes de Steam, Lutris, Heroic Launcher, no tuvimos que instalar nada individualmente. Ahora deberíamos comprobar que los drivers propietarios de Nvidia están funcionando correctamente, lo cual podemos hacer con el siguiente comando. En caso de haber algún error, sería un indicador de que dichos drivers no se instalaron correctamente. Pero en este caso la información detallada nos indica que funcionan de manera correcta. Así que ya lo tenemos todo para las pruebas. Para el primer benchmark decidí usar 3D Mark. La versión demo en Steam ya nos alcanza para lo que necesitamos. Lo he recomendado en un video hace tiempo. Tiene varias pruebas gráficas que podemos elegir para probar el desempeño de nuestra PC. Si bien ya había hecho la prueba en Windows 11, cuando lo intenté con CachyOS me encontré con que la prueba no puede ejecutarse y lanza error. La ventana principal abre, pero de ahí en más no puede lanzar ninguna prueba de las que se encuentran disponibles. Luego de algunos chequeos me di cuenta que 3D Mark no tiene versión nativa para Linux. En realidad instaló la versión de Windows y lo abre usando Proton. Y en la web de ProtonDB ni siquiera figura si tiene compatibilidad o no. Así que opté por buscar otra prueba y que sea multiplataforma. Después de investigar unos cuantos me encontré con este. No parece ser lo más nuevo, pero al fin y al cabo tiene versión tanto para Windows como Linux, que es lo que necesitamos. Ahora sí, ya podemos empezar con la parte divertida. Vamos a correr la prueba con 1080p en alto a ver qué tal va en CachyOS. En la esquina superior derecha podemos apreciar los datos, nos dice incluso la cantidad de materiales, luces, triángulos de cada escena. Los FPS logran sostenerse por encima de los 40. Esta prueba consta de 17 escenas. La verdad que los gráficos se ven impresionantes a pesar de que no los configuré al máximo. Miren todas las cosas volando, bueno, esto ya se está poniendo raro.
Voy a dejar el enlace si les interesa descargarlos y comparar puntajes en los comentarios. Diviértanse un rato. Acá tenemos los resultados. El puntaje de 6003 y arrojó un promedio de 44,90 FPS. La pregunta es, ¿será esto superior a Windows? En el caso de CatchOS, la prueba solo está disponible con OpenGL, mientras que en Windows tenemos OpenGL y DirectX. Por si acaso me pareció justo hacer la prueba con ambas APIs. Estos fueron los resultados. Con OpenGL Windows ganó por una ligera diferencia de 112 puntos, mientras que los FPS promedio fueron de 45,74. No es una gran diferencia. Sin embargo, con DirectX la diferencia ya se vuelve un poco más amplia. Windows obtuvo 6.321 puntos y unos FPS promedios de 47,28. Esto es un 5% superior a CatchOS aproximadamente. Vulkan no está disponible en este benchmark, pero sí lo está en el juego que elegí para la segunda prueba, el Counter-Strike 2. Aunque no trae prueba de benchmark oficial, sí hay uno no oficial de la comunidad que se puede conseguir del workshop. Cabe aclarar que esta prueba la realizo con la versión nativa del juego en su respectivo sistema, ya que si intentara cargar el juego con Proton desde su partición de Windows en CatchOS, la prueba no sería efectiva. Algunos no lo saben, pero Linux puede presentar dificultades al intentar ejecutar juegos desde particiones NTFS. Algunas cosas como la carga de texturas podrían verse ralentizadas. En general funcionan y se entiende que algunos lo hacen para ahorrar espacio en disco, claro. Pero lo ideal es instalar el juego en la misma partición de Linux si queremos el rendimiento más óptimo. Estos son los resultados. En CatchOS obtuvimos un promedio de 146 FPS, mientras que en Windows 11 el promedio fue de 145.1. Fue ligeramente mejor en CatchOS, pero una diferencia del 0,5% es prácticamente un empate. Hasta podría tratarse de un desvarío de temperatura. Estoy seguro que si hiciera la prueba varias veces podría ganar cualquiera de los dos. Para la tercera prueba elegí un juego que también tiene versión nativa en ambos sistemas operativos y cuenta con un benchmark oficial, Rise of the Tomb Raider. Sin embargo, me encontré con problemas en CatchOS nuevamente. Al intentar ejecutar el juego aparece esta ventana indicando que la distribución o versión de Linux no es compatible. Aunque detalla que el juego quizás pueda abrirse, es imposible quitar esta ventana. Presione clic, enter, escape, no pasa nada. La única manera de quitarla es con ALT y F4, pero esto cierra todo incluyendo la ventana de opciones del juego. En lo que averigüé, esto no es un problema de CatchOS en particular. Este problema también lo tiene la Steam Deck. Irónicamente, una solución es forzar la versión de Windows y ejecutarlo con Proton en lugar de usar la versión nativa de Linux. ¿Qué puedo decir? Parece un chiste y me siento un poco enojado a la vez. Es increíble que la versión de Windows funcione en Linux, pero su propia versión nativa no. Por otro lado, esto dice mucho del increíble desarrollo que tiene Proton a estas alturas. Pero no lo voy a hacer, decidí seguir adelante con otro juego, el Metro Exodus. Y tampoco me la hacen fácil. Resulta que el benchmark que trae viene en un archivo aparte dentro de la carpeta del juego. En Windows lo trae, pero en la versión de Linux el archivo no está por ningún lado. Así que bueno, después de todo esto, en lugar del señor Tutos PC pasarán a llamarme el señor Carpincho Zen. Haré mi propio benchmark manualmente. Por fortuna, el paquete gaming de CatchOS ya trae Mango HUD. Esta herramienta permite cargar un medidor de FPS junto con otros datos útiles durante el juego y hacer una captura de los resultados en un tiempo determinado. Lo que hice fue jugar los primeros 200 segundos del juego, que era el tiempo máximo que me permite tomar. Y en Windows hice lo mismo con otro programa llamado CapFrameX que también me permite obtener los resultados que necesitamos. En ambos casos con los gráficos del juego corriendo en Ultra y tratando de repetir más o menos la misma secuencia. Entre los datos que podemos comparar, si tomamos los FPS promedios hay un claro ganador. Windows obtuvo 94,2 superando a CatchOS que obtuvo 86,5. Sin embargo, si miramos el promedio del 0,1% más bajo, CatchOS ganó con un promedio de 38,48 mientras que en Windows fue de 26,1, lo que representa una mayor caída de frames. Sin embargo, al ser el 0,1% más bajo, es un dato mucho más susceptible a los desvaríos de hacer una prueba manual. Pero si tomamos el promedio del 1% más bajo, Windows tiene la ventaja nuevamente. De lo que más nos podemos fiar son de los FPS promedio de toda la prueba. Y normalmente diría que hay que tomarlo con pinzas, pero el margen es del 8,2%, lo cual es una diferencia considerable.
Tengamos en cuenta que aunque un benchmark está bueno para darnos una idea del panorama, con más precisión los resultados pueden variar en distintos componentes, sobre todo cuando hablamos de la placa de video. También la relación del sistema con los drivers o una actualización de software que podría arreglar algún cuello de botella. Esto puede ser distinto en la Steam Deck, por ejemplo, donde el hardware es más específico y por varios motivos Linux sale más favorecido. Pero, ¿qué conclusiones podemos sacar de todo esto en PC luego de esta prueba? Si pensábamos reemplazar a Windows por CachyOS porque escuchamos que tiene un rendimiento formidable en los juegos, pues queda comprobado que en este caso al menos no es así. Y a pesar de los resultados de la última prueba, por mi parte considero que si queremos tener en cuenta CachyOS, hay factores más relevantes a tener en cuenta como la compatibilidad y lo que queremos nosotros para usar en nuestra PC. Y aunque CachyOS sea un Arch Linux más sencillo con sus parches y facilidades, durante las pruebas me topé con algunos detalles en los que sigue siendo necesario meter mano. En primer lugar, el Secure Boot. Esto es algo pasable y común en muchas distribuciones. Pero además de 3D Mark me di cuenta que Proton no funcionaba de ninguna manera. Intenté con varias versiones incluyendo la modificada por el equipo de CachyOS y no funcionó en los juegos que probé. Si querés tener Dual Boot tenés que añadir a Windows manualmente al Groove. Cachy no lo hace por ti. Como elogio hay que aplaudir la instalación automatizada de drivers, así también las aplicaciones personalizadas para simplificar la gestión del sistema en otras áreas. Hay mucho trabajo detrás de este sistema y creo que lo más justo es compararlo con Arch Linux. Lo que digo es que no es para aquellos usuarios que apuntan a algo como Ubuntu, Linux Mint o Zorin OS. Y es probable que la popularidad de CachyOS se debe en gran parte al interés de muchos usuarios por algo con la libertad que ofrece Arch Linux, pero sin pasar horas para configurarlo. CachyOS logra eso en cierta medida y aún así viene bastante limpio, pero tanto como para ser la distribución número 1 en DistroWatch. Muchos suelen tomar el ranking de este sitio como un indicador serio de cuota de mercado, pero esto no refleja la calidad o popularidad de las distribuciones ni mide el número de descargas. Simplemente son las estadísticas internas de visitas a su respectiva página. Más bien refleja la curiosidad o interés actual de los visitantes por la distribución. Y CachyOS es lo que está despertando mayor interés. Es una opción nueva y con sus cualidades frente a otras que llevan años y ya son bastante conocidas, pero no implica que sea la más usada. Por mi parte, espero que el video te haya sido de mucha utilidad. Nos vemos la próxima.